Muy buenos días, en este video vamos a hacer el resumen y el análisis de los capítulos 6, 7, 8 y 9 del interesante libro El negocio es el conocimiento, un libro muy importante que nos muestra diferentes facetas y perspectivas de la importancia del aprendizaje y del conocimiento en las organizaciones. El capítulo 6 nos habla de aprender a desaprender, empresas que aprenden, empresas y personas como organismos vivos. Es importante entender que las empresas no son los activos, las empresas son las personas y el conocimiento que esas personas como tal logran transmitir a sus organizaciones, en la medida en que esas organizaciones capitalicen el conocimiento, el know-how de las personas que trabajan en la organización, se van haciendo organismos activos, no pasivos, por lo tanto son organismos vivos, organismos que aprovechan el conocimiento. Vemos cuatro etapas o cuatro partes del aprendizaje organizacional: el adaptativo, el de cambiar estrategias, el de continuación del desarrollo y el de elaboración de experiencias. El adaptativo, tomando algo similar al tema de la reingeniería, nos vamos adaptando a la medida en que los cambios nos lo van pidiendo. Cambiar de estrategias implica siempre estar pendientes del medio, pendientes de las organizaciones, tanto interna como externamente, todo lo que se desarrolla en las actividades comerciales, industriales, nos permiten tomar lo mejor y adaptarnos. La continuación del desarrollo, nunca parar, nunca detenernos en el conocimiento, en el aprendizaje, y la elaboración de experiencias, la vivencia como tal, la casuística como estrategia para siempre estar adelante en la parte del desarrollo del conocimiento. La organización que aprende es la organización inteligente, donde la gente aprende a crear y modificar la realidad. Hablábamos entonces que qué es lo que es, quiénes son los que aprenden, las personas o las organizaciones. Las personas aprenden, desarrollan, innovan, pero las organizaciones se vuelven organismos vivos en la medida en que la sinergia y la fuerza, la unión de la fuerza de todas las personas que generan por sí mismas una dinámica propia. Las palabras claves que quiero resaltar y que me parecieron muy interesantes en este capítulo son la experiencia, el conocimiento, la creación, la innovación y el análisis del pasado. La experiencia es recoger todo lo que ha ocurrido en los hechos históricos en las compañías y aprovecharlos al máximo. El conocimiento es traer o aprovechar todo el know-how de las personas que trabajan en una organización. Crear, no siempre imitar, no siempre copiar, no siempre estar en la parte académica, sino que también podemos crear como tal. Y la innovación, la importancia siempre de estar pensando en el cambio, de estar pensando en el desarrollo hacia nuevas posibilidades. El análisis del pasado, interesante posición que nos muestra que el pasado, el histórico de las empresas, nos muestra siempre tendencias de hacia dónde ir o caminos que ya recorrimos que podemos mejorar en la intención de ser cada vez mejores empresas. Pues partes muy importantes es como el resumen del capítulo 6, un resumen donde nos habla que ya hoy en día no basta con el conocimiento académico. Desde el momento en que se sale de las universidades, las personas empiezan a tener conocimientos un tanto obsoletos. Es importante entonces siempre la renovación del conocimiento, es importante siempre la actualización en materia de aprendizaje. Eso es lo que el capítulo 6 nos deja como reflexión y nos deja como digámoslo así, como filosofía de trabajo en nuestras empresas. Valores de la organización que aprenden, esos valores son muy importantes. Clima de comunicación abierta, ya no estamos en la época de la Guerra Fría y de guardar información. Planificación del tiempo de aprendizaje, es decir, que el aprendizaje se planifica, no se va aprendiendo por azar. Apertura en las distintas áreas, lo que hablamos de la sinergia o de la manera como las empresas en sus diferentes áreas, en sus diferentes etapas, potencializan el conocimiento en la medida en que unos se apoyan con otros. Aprendizaje aplicado a la situación, no es aprender por aprender, no es apuntarle a todo, es aprender lo que se debe aprender. Y el destierro de tópicos como no me toca a mí o aquellos paradigmas que limitan el conocimiento. En el capítulo 7, parafraseando aquella máxima de que pensamos luego existimos, decimos usamos TIC luego existimos. Las TIC, o sea, las tecnologías de comunicaciones informáticas, construyen redes de conocimiento, y más hoy en día en nuestra realidad en donde las redes sociales y todos aquellos sistemas de comunicación
casi que en línea, casi que en tiempo real, nos permiten estar recibiendo información y conocimiento continuo. Tecnologías para gestionar el conocimiento influyen en las empresas debido a que ayudan a resolver problemas de productividad, reorganizan los negocios, gestionan personas, actividades, revolucionan las tecnologías de la formación y los entornos de los negocios son más racionales. ¿Qué quiere decir este tipo de afirmaciones? Resolver problemas de productividad. En este momento tenemos la información y no es tan lento como hace algunos años. Tenemos vivencias, tenemos experiencias y tenemos formas de copiar lo que se está viviendo en el mercado, de tal manera que podemos rápidamente llegar a soluciones que anteriormente podían demorar mucho más. Se reorganizan los negocios en la medida en que tenemos información, en que las metodologías de comunicación nos llegan más claramente, podemos rápidamente organizar nuestras organizaciones. Gestionamos personas y actividades. Las tecnologías de la comunicación son para las personas, son para el beneficio de todos y es para que las actividades fluyan más. Se revoluciona la tecnología de la formación. Hoy en día no basta únicamente con las formaciones magistrales en un aula. Tenemos las plataformas virtuales, tenemos los medios de comunicación inmediatos, tenemos el Skype, tenemos cualquier cantidad de metodologías que nos permiten las enseñanzas de una manera mucho más dinámica. Y el entorno de los negocios más racional, las cifras, la realidad, los análisis son cada vez más importantes y cada vez deben ser más exactos y más oportunos. El modelo CESI nos habla de la socialización, la externalización, la combinación y la interiorización. La explicación del modelo de acuerdo a la interacción entre los niveles de la empresa. Tenemos interacciones tácito-tácito, tácito-explícito, explícito-tácito y por último tácito-tácito. Las tecnologías de la información no son soluciones mágicas. Su verdadero sentido y su eficiencia se adquiere cuando van unidas a las personas y las organizaciones. Quiere decir que no son los hardware, ni siquiera los software, son las personas las que utilizan esa información, las que realmente hacen que sean valiosas las tecnologías de la información. Cuando las personas aprovechan al máximo ese conocimiento, aprovechan al máximo las tecnologías actuales, es cuando las tecnologías de la información toman esa importancia fundamental que está teniendo hoy en día en las empresas. El desarrollo del conocimiento, la dinámica entendida como el movimiento continuo, constante del conocimiento genera valor en los negocios. Miremos las fases del desarrollo del conocimiento, desde la identificación como tal, la selección de la información, la captura, el almacenamiento, cómo lo compartimos, la aplicación, es decir, no quedarnos en el saber, sino en el hacer, la creación, cómo creamos, cómo nos expandimos y por último la venta, de cómo llevamos a feliz término y cómo logramos vender ideas o cómo logramos vender las soluciones a la fase del desarrollo del conocimiento, cómo logramos vender conocimiento, cómo logramos a que llegue a donde debe llegar. Por último, el capítulo 9 nos habla del modelo de gestión del conocimiento. Características básicas del modelo: hacer referencia a una teoría conjunta de supuestos teóricos, representar una realidad típica compuesta por elementos empíricos relacionados. Aquí nos habla de que los modelos son un nivel intermedio entre el ideal y la realidad. Digamos que tenemos un factor ideal y tenemos un factor real, y en el intermedio tenemos un modelo que nos permite de ser base o servir de brújula, digámoslo así, hacia donde queremos llegar. Tenemos los diferentes tipos de modelos del capital intelectual, del conocimiento, de la información. Como un resumen, los modelos son mutuamente deudores, tienen grandes semejanzas, avalan la importancia del capital intelectual y tratan de clasificarlo y medirlo. Como reflexión final, me parece muy interesante la lectura de estos capítulos. La verdad es que el libro nos enriquece muchísimo, tendría muchísimo más material para hablar. Tratamos en 10 minutos de hacer este compendio, pero es un libro que nos invita a no solamente leerlo, sino a tratar lo mejor de su información. Nos invoca siempre al hecho de que lo más importante es el aprendizaje continuo, el aprendizaje como herramienta clave de crecimiento en las organizaciones. Muchísimas gracias y seguiremos con este tipo de lecturas para enriquecer cada vez más nuestra formación.